Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo estos muffins de zanahoria, una receta de muffins salados súper fáciles de realizar. Además, quedan con una textura muy suave y un sabor espectacular, así que arranquemos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar un bowl y en él vamos a poner 140 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, una cucharadita bien colmada de polvo de hornear, un poquitito de sal, acá la sal va a ir a gusto de cada uno y también si quieren le pueden agregar un poquitito de pimienta. También le voy a agregar un mix de hierbas que tiene albahaca, orégano, perejil, romero. Esto va a gusto de cada uno, pero les aseguro que le da un sabor muy especial a estos muffins. Así que le voy a agregar más o menos una cucharada de este mix de hierbas y 50 gramos de queso parmesano rallado. También, si quieren, lo pueden reemplazar por algún queso sardo que le queda muy bien a estos muffins. A todo esto lo voy a integrar muy bien. Cuando lo tengamos bien integrado, vamos a hacer un hueco en el centro y vamos a empezar a agregarle los líquidos. Así que le vamos a sumar 4 cucharadas de aceite girasol. También si quieren pueden utilizar aceite de maíz o algún aceite de oliva que no tenga gusto. Un huevo y 125 centímetros cúbicos de leche. Y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Si te gustó el video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Cuando lo tengamos todo bien integrado, le vamos a agregar una zanahoria rallada bien finita y vamos a volver a integrar todo esto muy bien. Si te gustan los muffins, te invito a que mires estos videos que te voy a dejar los enlaces acá arriba. En el canal hay unos muffins de espinaca que quedan espectaculares. Y si te gustan las frutas, en el canal hay unos muffins de bananas que salen buenísimos. Y si no, te podés mirar estas magdalenas de vainilla con el corazón de dulce de leche. Por último, te recomiendo estos muffins de chocolate sin manteca y súper deliciosos. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. La consistencia que va a tener nuestra masa va a ser bastante espesa. Así que una vez que la tengamos lista, vamos a tomar unos moldes de muffin a los cuales yo aceité apenitas y los voy a enharinar, así que por arriba le pongo un poquitito de harina y lo vamos a distribuir muy bien. Una vez que tengamos nuestros moldes aceitados y enharinados, vamos a poner la preparación dentro, cada molde de muffin, y los vamos a llenar apenitas un poquitito más de 3/4 partes de la capacidad total de nuestro molde. Una vez que los tengamos listos y a modo decorativo por arriba le voy a poner un poquitito más de queso rallado. Esto también es optativo. Estos muffins se van a ir a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de 20 a 30 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Y así salen estos muffins del horno. Miren qué lindos que quedaron, cómo crecieron, impresionante, quedaron bellísimos. Ahora voy a cortar uno para que vean la textura que tienen por dentro estos muffins. No, miren lo aireados que están, quedan bastante húmedos y tienen un sabor espectacular, así que espero que se animen y que los preparen. Y si es así, después me cuentan cómo les quedaron. Gracias por haberme acompañado en este video, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.